Muy bien, damos inicio entonces al curso de técnicas de funcionamiento hotelero y aperturamos la guía de estudio número 3. La primera parte de la guía número 3, esta nos habla de lo que es la etiqueta y el protocolo, pero antes de pasar a esta sección vamos a hacer un contexto de la guía 2. Recordemos que parte de la guía 1 y 2 estuvimos hablando, si le damos clic acá a este link nos va a aperturar lo que es el departamento de restaurante, los diferentes tipos de restaurante, nos va a hablar de la clasificación de los restaurantes en cuanto al tipo de comida, los servicios, a los costos también, a lo que es la variedad de servicios, entre otros. Y también nos va a hablar de lo que es el servicio dentro del área de restaurante. El día de hoy vamos a dividir la clase en dos, vamos a ver parte teórica y luego vamos a ver algunos videos del trabajo que se realiza en restaurante. Si revisan la guía 2, pues también aparecen acá algunos links de videos, entonces estos usted solo le da clic y automáticamente pues le abre el link a cada uno. Pero en el caso de la guía 3, pues como dije, vamos a empezar a hablar lo que es el tema de la etiqueta y el protocolo, que son dos temas pues bastante distintos. Y el día de hoy solo nos vamos a centrar en el aspecto de la etiqueta. Entonces, ¿qué es la etiqueta? En primer lugar, tenemos que considerar que todos tenemos una cultura diferente, la manera en que hemos sido criados, las costumbres que hemos ido adquiriendo en casa, por ejemplo, los, em, los espacios, ambientes en los cuales hemos estado, de una u otra manera nos han hecho adquirir ciertos conocimientos que nos permiten tener una conducta apropiada en espacios abiertos, así como en espacios cerrados. Por ejemplo, cuando usted está en casa, pues usted sabe que se puede comportar de manera libre, de que hay confianza y que usted pues no tiene ningún tipo de limitante. Pero si usted, al contrario, se encuentra, por ejemplo, en su lugar de trabajo, usted sabe que tiene que marcar cierta distancia. Por ejemplo, en casa es muy común el tratarse entre hermanos o padres de vos o tú, pero ya afuera usted sabe que eso no es así, ¿verdad? El usted es algo muy importante. Por ejemplo, si yo voy a ingresar a algún lugar, por ejemplo, acá en casa, pues yo puedo ingresar a cualquier habitación sin ningún inconveniente, pero en un lugar ajeno o extraño, yo sé que antes de ingresar a un lugar, pues debo tocar la puerta, ¿verdad? Para evitar alguna situación de conflicto. Entonces, la etiqueta va a responder a una serie de reglas de la conducta, pero estas reglas, como digo, algunas las hemos aprendido en casa, por ejemplo, saludar, a decir buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, con permiso, disculpe, son palabras que tienen un gran significado y una gran importancia. Entonces, eso obviamente en casa nos lo enseñan, desde que somos pequeños, pues nos van inculcando qué es lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, ahí vamos adquiriendo nosotros en nuestra conducta buenas maneras. La etiqueta responde a esos buenos modales que tenemos de manera individual. Se resume como reglas porque de una u otra manera restringen la conducta de las personas. Entonces tenemos que considerar que la etiqueta se va a aplicar en diferentes ámbitos, por ejemplo, cómo hablo, lo que hablo, también el tono de voz, la manera en que me visto, cómo me relaciono con los demás, cómo trato a las demás personas, en fin, todos esos aspectos. En el concepto dice es la expresión de los buenos modales entre personas, reuniendo las reglas esenciales en el campo de las relaciones humanas y buscando establecer el escenario y la atmósfera dentro de las cuales deben evolucionar las relaciones en sociedad. Uno, el siguiente dice, son buenos modales, las muestras externas y visibles de generosidad y calor humano, se da cuenta, vea, son buenos modales. El tercero dice, conjunto de normas que para hacer las cosas correctamente y de manera más fácil. La expresión formal de los buenos modales que son imprescindibles para vivir en sociedad. Entonces se da cuenta, los tres conceptos recaen al tema de los buenos modales. Por ejemplo, usted sabe que cuando usted está hablando con alguna persona, usted tiene que cuidar su vocabulario, no puede utilizar palabras
palabras vulgares o soez, no puede tratar de manera ofensiva, por ejemplo, el tema de conversación también tiene que tener mucho cuidado al respecto. Yo les he hablado, de hecho, ahorita aperturamos en la guía 2 un punto muy importante que es el tema de los restaurantes. El área de restaurantes y servicios se caracteriza porque el trabajo es muy dinámico, pero también otra de las características es que nos relacionamos con muchas personas, tenemos contacto con todos los clientes y comensales dentro del restaurante. Y es importante que nosotros cuidemos y tengamos una conducta apropiada al momento pues de relacionarnos con todas las personas que llegan al restaurante. Por ejemplo, también si yo estoy en calidad de trabajador, o sea, si yo estoy en calidad de mesero, ya hablamos del personal de un restaurante, dijimos que es el capitán de meseros, el mesero y el ayudante. Y si yo estoy en la calidad del que presta el servicio, pues mi conducta debe ser intachable, debe ser amable, cordial, atenta, ofrecer todos los productos y servicios que están en la oferta gastronómica del restaurante. Si estoy en calidad de mesero o de trabajador en el área, pero si estoy en la calidad de comensal, pues también tengo que tener ciertas formas de comportamiento, estas deben ser adecuadas. Entonces, Em, en el caso de la calidad del cliente, el comensal, cómo sentarme en la mesa, por ejemplo, sabemos que los codos no se colocan sobre la mesa, no jugar con los cubiertos, no jugar con la comida, no hablar con la boca llena de comida, por ejemplo, no, por ejemplo, clasificar los alimentos y desecharlos sobre el mantel, cuestiones que son de cultura general, ¿verdad? Por ejemplo, no devolver, por ejemplo, a veces comemos algo, ya sea una sopa o algo que está muy caliente y el hecho de que esté muy caliente nos hace devolver. En alguna ocasión todos hemos tenido ese accidente. Entonces, cosas que no se pueden hacer por cuestión de educación y respeto hacia los que están alrededor y a eso se le conoce como la etiqueta. Por ejemplo, también no solamente en mesas, sino, por ejemplo, el hecho de ir a una iglesia, por ejemplo. Si ustedes ven, en las iglesias católicas, mayormente en la antigua Guatemala, hay rótulos enseñando qué prendas son inadecuadas para ingresar a una iglesia y ponen una imagen de una mujer con un short o una falda demasiado corta y una blusa muy escotada. Entonces, lo que hacen es que le colocan ahí el símbolo, el círculo y la diagonal encima en donde dice que está prohibido. ¿Por qué? Porque sería inadecuado, no sería correcto. Entonces, las reglas de etiqueta, o sea, el concepto de etiqueta dice que son buenos modales, es decir, la manera en que nos conducimos o nos comportamos ante los demás de manera individual. Pero también la etiqueta va a responder a esas reglas que debemos nosotros cumplir en diferentes ámbitos y escenarios en los cuales nos desenvolvamos. El folleto nos va a hablar, aquí no me voy a detener a ver qué es el protocolo si no estamos hablando solo de etiqueta. La etiqueta, dice la historia, el origen de la palabra etiqueta proviene del etiquete, que era imprescindible para asistir a las ceremonias en Francia. La etiqueta en esa época se consideraba un privilegio exclusivo de la aristocracia de aquellos días. Hoy en día las buenas maneras y la educación son para todos. ¿Se da cuenta? Buenas maneras y educación. Es decir, que nosotros tenemos que saber pues que hay límites en cuanto a nuestra conducta, a lo que nosotros hablamos, a lo que nosotros con quien nosotros nos relacionamos, en los espacios, ambientes en donde nos encontramos, tenemos nosotros que tener mucho cuidado porque podemos de una u otra manera caer a ofensa con una mala conducta, un pensamiento errado, pues que nosotros tengamos. Entonces, ve aquí dice, eran buenas maneras y era, en otras palabras, esa buena educación. Yo creo que todos hemos sido educados, como dije, en diferentes escenarios, diferentes contextos culturales, pero al final todos hemos recibido educación en casa, en los distintos centros educativos en los cuales nos hemos venido formando. Todos tenemos ciertos niveles de educación. Es importante que nosotros cuidemos a detalle esos aspectos, ¿verdad? Entonces aquí hay algo del contexto histórico. Dice en España en los siglos XVI y XVII había una preocupación tan excesiva por el protocolo que se cuenta que incluso fue la causa de muerte de un monarca.
En una ocasión el rey Felipe III se hallaba sentado frente a una chimenea que estaba muy caliente a causa de la cantidad de leña que le habían puesto. El monarca pidió al marqués de Pobar que uno de sus cortesanos la apagara, pero éste se vio en la necesidad de negarse al hacerlo porque según la etiqueta española el privilegio de apagar el fuego del rey pertenecía exclusivamente al duque de Uceda y el cual no se encontraba en el palacio. En esa ocasión, el rey se calentó a tal extremo que le provocó erisipela y días después murió. Aquí aquí nos está haciendo referencia al protocolo, pero yo les voy a explicar luego qué es el protocolo. Luego dice, una reina en España cayó de su caballo, quedando atrapada de los cases de la bestia, colgando cabeza abajo y sin que su corte pudiera hacer nada sino retorcerse las manos por la ausencia del caballerizo, siendo el único que podía liberar a su majestad de tan ridícula postura. Finalmente, un extraño que pasaba por ahí la rescató. La reina primeramente lo recompensó con una buena cantidad de dinero y enseguida lo desterró por su osadía. Vean ustedes cómo es esto del protocolo. Pero aquí hay dos ejemplos o dos historias en donde pues para la realeza, para la monarquía y para las clases altas, ellos tienen estatus, tienen niveles. Es como que, por ejemplo, usted, no estoy diciendo que haya una diferencia humana, sino me refiero a los estatus. Que, por ejemplo, usted quiera de la nada, pues hoy voy a desayunar con el presidente, ¿verdad? Usted sabe que eso no es posible porque no todos tienen acceso a las cercanías por razones de protocolo, ¿verdad? Entonces, antes eran muy estrictas las reglas, eran muy exigente la aplicación de ciertas normas, tanto de etiqueta como de protocolo, pero obviamente con el paso de los años, pues esto fue cambiando. Entonces, acá este material pues nos va a dejar algunas reglas que se pueden considerar o que se pueden tomar en cuenta al momento de practicar lo que es tanto la etiqueta como el protocolo. Y dice, en la época del virreinato se daba una enorme importancia al asunto de la precedencia. La precedencia es como ese nivel jerárquico que tienen las personas importantes. Por ejemplo, sabemos que está el presidente, es el superior. Debajo del presidente está el vicepresidente. Debajo del vicepresidente están los ministros. Entonces, esa jerarquía o estatus que se les da a esos altos mandos o poderes o personas de mucho abolengo o de una clase alta, se le conoce como precedencia. Y pues esto nos habla mucho de la etiqueta. Hay una etiqueta cotidiana que es la que nosotros vamos aprendiendo desde nuestra casa, se nos va enseñando algunas formas correctas de cómo poder nosotros actuar. Vea, dice, es la que debemos practicar en cualquier medio que vivamos. Su aplicación es personal. Cada individuo es responsable de su propia conducta y nadie puede ser juez de otra persona. Por lo tanto, el reproche, la burla y la crítica están fuera de lugar. Es decir, que usted tiene un nivel de educación, usted tiene una forma individual de comportarse, al igual que mi persona. Y tanto usted como mi persona somos libres de poder conducirnos sin ningún tipo de reclamo o sin ningún tipo de crítica ofensiva, ¿verdad? Porque todos somos libres de una conducta. Pero también recordemos que hay ciertas áreas, como en el caso del servicio y de los meseros, en donde tenemos que aprender reglas de etiqueta. Vea, dice, la etiqueta implica normas de comportamiento que tienen carácter personal y al mismo tiempo universal, las cuales son encargadas de regular la conducta personal de los individuos. Su fuente lo constituyen los sentimientos, tradiciones y costumbres de los pueblos, basadas en el respeto mutuo y el conocimiento de los derechos de cada persona. Su aplicación debe ser natural, igual en privado como en público, solos o acompañados hasta llegar a ser un hábito. ¿Se da cuenta? Es decir, que también mucho influye la parte cultural, porque vea, dice sentimientos. Esto es una cuestión emocional, ¿verdad? Tradiciones
y costumbres, es decir, la manera en que se nos ha criado. Yo recuerdo que en una ocasión conocimos a una niña, recuerdo que cuando ella se levantaba de la mesa, decía muchas gracias, pero al decir muchas gracias se acercaba y a todos los que estaban alrededor de la mesa, ella pasaba con las dos manos, las palmas unidas, agradeciéndole a cada uno el tiempo de comida. Y era bastante curioso, ¿verdad? Incluso era agradable ver a la niña actuar de ese modo. Entonces, esa es su etiqueta, así la criaron, así le formaron. En el caso común, pues lo más común es que nos levantemos de la mesa, muchas gracias, con permiso, ¿verdad? Entonces, es parte de la regla general. Pero en las culturas extranjeras, por ejemplo, en Estados Unidos, comentan algunas personas que han tenido la experiencia de viajar, es que en Estados Unidos la gente no dice muchas gracias ni buen provecho. Es para ellos algo extraño porque su cultura no lo ve así. Entonces, incluso hay personas que antes de comer sus alimentos, pues oramos, algunos rezan, algunos elevan ahí algún tipo de oración, ¿verdad? Entonces, cada quien tenemos una cultura diferente. Al final, esto constituye la etiqueta personal, pero es importante que recordemos que la etiqueta también nos va a permitir tener buenas relaciones personales, porque si usted es una persona educada, es atenta, es amable, obviamente en el ambiente, los espacios en los cuales usted se desenvuelva o con quienes ustedes comparta, van a sentirle pues ese aprecio, ese valor, van a decir, bueno, es una persona agradable o grata, pero cuando nosotros actuamos de una manera arrogante, qué sé yo, posesiva u ofensiva, e incluso llegamos a ser molestos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado respecto a lo que es nuestra conducta, porque eso responde a nuestra etiqueta. Bueno, les dije que la clase la iba a dividir en dos, ya llegó el tiempo de dividirla en dos entonces. Y una vez más, la tercer guía tiene acá dos links que los vamos a estar viendo a continuación, porque vamos a entrar de lleno a ver cuál es el trabajo del mesero como personal de servicio, cuáles son las funciones. Pero antes de pasar a esa parte, vamos a ver, em, vamos a comprender entonces cuál es el trabajo que se realiza en el departamento de restaurante y también algunas reglas de etiqueta que se deben considerar al momento de realizar el trabajo. Así que para quienes vean este video, ingresen a los links y ahí podrán ampliar un poquito más su conocimiento.